Las derivadas de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambia el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es un cierto intervalo cuando el intervalo considerado de la variable independiente se toma cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado. La derivada en el punto marcado equivale a la dependiente de la recta tangente. En la gráfica de la función está dibujada en negro. La tangente de la curva está dibujada en color rojo. El concepto se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una situación. Por ello, es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología. La derivada es una operación que degrada a una función, lo que geométricamente representa la curva tangente de dicha función. A continuación les voy a explicar un ejemplo de derivadas. El ejemplo y es igual a x al cuadrado más 2x más 3, a la cual función se desea hallar su derivada. Procedemos a aplicar el concepto de derivada y así obtendremos límite delta cuando tiende a 0 es igual a f entre paréntesis x más delta x, cierro paréntesis f entre paréntesis x sobre delta x. Luego procedemos a calcular uno de los términos involucrados en la definición, sea f entre paréntesis x igual a y es igual a x al cuadrado más 2x más 3. Entonces, al tener un incremento x, la función también sufre un cambio que se expresa de la siguiente manera. Le sumamos delta x a la x y esto nos queda y más delta x igual entre paréntesis x más delta x, cierro paréntesis al cuadrado, más 2 entre paréntesis x más delta x, cierro paréntesis más 3. Resolviendo el binomio el cuadrado obtendremos y más delta x es igual a 2x al cuadrado más 2x delta x al cuadrado más delta x al cuadrado más 2 delta x más 3. Siguiente paso, a la función que obtuvimos en el paso anterior le vamos a restar la función original y nos va a quedar delta y es igual a 2x delta x más delta x al cuadrado más 2 delta x. Y en nuestro siguiente paso va a ser en nuestro cálculo de la derivada dividir la ecuación original entre delta x. Y nuestro siguiente paso operando la división únicamente en el lado derecho de igualdad y ordenando los términos obtendremos esta función delta y sobre delta x es igual a 2x más 2 más delta x. Y finalmente el límite a la razón de cambio. El límite de delta x de delta y sobre delta x es igual al límite de delta cuando tiende a 0, 2x más 2 más delta x. Lo que termina la derivada cuando delta x tiende a 0. Por lo tanto, dy sobre dx es igual a 2x más 2, representa la derivada de la función propuesta. Gracias. Mi nombre es Juan Steven Rodríguez Mendoza y les voy a hablar sobre los máximos y mínimos de una función. A continuación vamos a hablar sobre un poco de definiciones de los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea en una región o en todo el dominio. Máximo y mínimo absoluto. Los extremos absolutos son los valores de una función más grande o más pequeño. De todo el dominio, el máximo absoluto de la función es el valor más grande en todo el dominio.
El mínimo absoluto de la función es el valor más pequeño en todo el dominio. Como podemos observar aquí en la gráfica, podemos ver el máximo absoluto que va de una forma creciente y una forma decreciente. Y acá vemos que va de una forma decreciente y una forma creciente en el mínimo absoluto. Pero ya vamos a explicar un poco de esto más adelante. Extremo relativo. Antes que todo, identifiquemos el tipo de punto que deseamos localizar. En términos simples, se trata de puntos donde una función adquiere un máximo o mínimo valor posible. Esto es en comparación a los puntos de un entorno cercano a ello. A este tipo de puntos lo llamaremos extremo relativo. Máximo relativo. La función tiene un máximo relativo si es mayor que sus valores próximos a izquierda y derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el máximo relativo va a ir de una forma creciente del lado izquierdo y del lado derecho de una forma decreciente. El mínimo relativo. La función tiene un mínimo relativo si es menor que sus valores próximos a izquierda y derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir de una forma decreciente a una forma creciente. El mínimo relativo, como estamos viendo en la gráfica. A continuación voy a dar un ejercicio sobre el máximo y mínimo de una función. Consideraremos la siguiente función: x al cubo menos 3x más 2. Hallamos la primera derivada de la función y calculamos sus raíces. Primero, la derivada de la función. Derivamos la función, el 3 baja, se le resta 1, se elimina la x con el valor negativo y el acá se elimina. Ahora sus raíces resolviendo la ecuación. Como podemos ver aquí, hicimos la ecuación y el resultado nos dio menos 1 y 1. Realizamos la segunda derivada y calculamos el signo que toma en ella las raíces. Calculemos la segunda derivada de la función. La derivada de la función sería 6x, ya que 3 por 2 es 6 y el de acá se eliminaría. Se resta 1 y queda la x. Evaluamos las raíces obtenidas en la segunda derivada. Bueno, aquí lo que tendríamos que hacer sería reemplazar la x por el resultado de la ecuación de las raíces. Y reemplazamos la x y sería 6 menos 1 igual a menos 6. En x menos 1 la función tiene un máximo relativo. Ahora vamos con el otro resultado que obtuvimos de la ecuación que vimos en la diapositiva anterior. 6 por 1 es igual a 6. X1, la función, tiene un mínimo relativo. Calculamos la imagen de la función de los extremos relativos. Aquí podemos observar la fórmula del máximo absoluto y el mínimo absoluto, en la cual vamos a trabajar en estos momentos. Bueno, aquí tendríamos solo que reemplazar el resultado que obtuvimos hace un momento del resultado de las raíces, que era menos 1 y más 1, y 1 como estamos viendo aquí, que están reemplazados, y ubicarlo en la gráfica. Bueno, aquí el resultado dio 4 en menos 1,4. La gráfica de la función tiene un máximo relativo. Máximo relativo quiere decir que va de una forma creciente a una forma decreciente. Acá tuvimos 0 en 1,0. La gráfica de una función tiene un mínimo relativo. Bueno, área de un cilindro. El área de un cilindro se halla sumando el área de la superficie cilíndrica o área lateral con las áreas de las dos bases. Área
es igual a área lateral más 2 por AB. En particular, el área de un cilindro circular área es igual a 2 por pi por radio más altura, donde R es el radio de la base y H la altura del cilindro. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Para hallar el área lateral, aplicamos el primer teorema de Papu-Goulding. El centro de la generatriz se encuentra a una distancia r del eje, es decir, el radio de las bases, la longitud de la recta generatriz, es igual a la altura del cilindro. Área lateral es igual a la longitud generatriz por la longitud de la circunferencia. Esto es igual a 2 por pi por radio por altura, y esto es igual a 2 por pi por radio por altura. Las áreas de la base AG son pi por radio cuadrado cada uno. Hallaremos el área total del cilindro recto de la revolución sumando. Área es igual a 2 por pi por radio por altura más 2 por pi por radio cuadrado. Esto es igual a 2 por pi por radio más altura. El volumen del cilindro. El volumen del cilindro es volumen es igual a pi por radio cuadrado por altura, siendo el radio de la base y h la altura del cilindro. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Volumen es igual a superficie generatriz por la longitud de la circunferencia. El área de la superficie generatriz del cilindro, que es del rectángulo, es superficie generatriz es igual a radio por altura. La longitud de la circunferencia directriz es la longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por radio sobre 2, ya que en el centro de un rectángulo se encuentra un centro en el punto donde se cruzan las dos diagonales a una distancia r sobre 2 del lado mayor. Luego el volumen será superficie generatriz por longitud de la circunferencia es igual a radio por altura por 2 por pi por radio sobre 2, y esto es igual a pi por radio al cuadrado por altura, obtenida por Papu-Goulding, y que en definitiva es el área de la base por la altura. Bueno, continuamos con lo que sería la fórmula y el desarrollo del ejercicio. Más adelante les presentaré lo que sería el enunciado del ejercicio. Ahorita quiero trabajar en lo que serían las fórmulas y ustedes entiendan de dónde nacen las fórmulas. Para empezar, pues nosotros vamos a trabajar con un cilindro. Y estas son las fórmulas del cilindro. Primero vamos a tener lo que sería un área total. El área total va a ser igual a área lateral más 2 veces, o en este caso, el doble de su base. Entonces, primero vamos a ver el área total, pues vamos a ver lo que sería el área lateral. Acá arriba nos indica que el área lateral va a ser 2 pi por radio por h. ¿Y de dónde aparece esa fórmula? Pues esa fórmula aparece de aquí. Aquí está explicado. Pues la base, en este caso en el cuerpo de cilindro, como es un rectángulo, pues la base la vamos a poner como 2 pi por radio. Por la altura, de aquí nace 2 pi por radio por la altura. Esto sería el área lateral, todo el rectángulo. El área, en este caso, pues nos dice área lateral más 2 veces o el doble de su base.
Lo que vamos a hacer pues es colocar lo que sería la base. La base va a ser igual a pi por radio al cuadrado, que en este caso sería el área del círculo, ¿ya? Y en este caso nos pone 2 porque dentro de un cilindro hay dos círculos, en la parte de abajo y en la parte de arriba, que componen el cuerpo. Pues aquí acá abajo se nos da expresado área total va a ser igual a 2pi por radio por altura más 2pi por radio al cuadrado. Ahora, nosotros podemos aquí de esta fórmula pues sacar factor común. En este lado tenemos 2pi, en este lado también tenemos 2pi. 2pi por radio sería nuestro factor común. Entonces, ya con esto, o sacándole el factor común, nos quedaría área total va a ser igual a 2pi por radio, entre paréntesis, a altura más radio, o en este caso con las letras h más r. El volumen nos dice que es base por altura. Entonces vamos a conjugarlo aquí. ¿La base cuánto es? La base sabemos que es pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí estaría nuestra fórmula ya expresada. Como quiera, ya nuestra fórmula ya desarrollada. Estas serían las fórmulas del cilindro. Y es importante que las tengamos en cuenta porque aquí van a aparecer lo que serían las terminaciones de la derivada. Antes de continuar, quiero que sepa cómo nosotros podemos sacar el radio si solo tenemos lo que sería el dato de la circunferencia. ¿Y qué es la circunferencia? Pues es el perímetro del círculo. Pues es todo lo que está aquí de negro. Todo lo de negro o todo el extremo del círculo se le dice perímetro o circunferencia. Pues aquí hay una fórmula ya establecida que el perímetro o circunferencia va a ser igual a 2pi por radio. Pues despejamos para que nos quede solamente radio y en este caso quedaría radio va a ser igual a perímetro o circunferencia sobre 2pi. Esa sería nuestra fórmula. Ahora vamos a ver lo que sería la regla de la derivada a utilizar. Primero pues la derivada de una función, o en este caso la derivada de v en función de x va a ser igual a v derivada de x. Y la segunda regla pues sería la derivada de una potencia, que ya se la voy a explicar. Aquí tenemos lo que sería v en función de x va a ser igual a la derivada de v en función de x. Otra regla que no está aquí, pues la derivada de un número va a ser igual a 0. ¿Ya? La derivada de n números o cualquier número que no tenga establecida una variable o que esté multiplicando una variable, que esté sola completamente, va a ser 0. Y bueno, vamos con la derivada de la potencia. Vamos a poner un ejemplo rápido y pasamos con lo que sería el ejercicio. Si yo tengo esta función x al cuadrado más 1, ya, lo que nos dice la derivada de la potencia es que nosotros debemos tener en cuenta que el número 2 va a pasar abajo a multiplicar y aquí se le resta 1. Nosotros hacemos esa derivada, pues nos quedaría de esta manera: v derivada de función de x va a ser igual a 2x, como se le resta 1 al 2, pues quedaría 1, no lo coloco porque ya se sobreentiende, y la derivada de un número pues es 0, entonces ahí se quedaría. Esa es mi derivada, y así se aplica la fórmula de la potencia. En este caso vamos a explicar los materiales que nosotros utilizamos para la realización del ejercicio y de la maqueta.
El primer material sería una cartulina 4 para la realización del cuerpo del cilindro, lo que sería la parte del área lateral, el cuerpo del cilindro. Una tapa en forma de circunferencia para el cilindro. En este caso, pues una tapa en la parte de abajo y una tapa en la parte de arriba, para que ya quede complementado el cilindro. Un plástico protector para mantener agua en el cilindro, para mantener adentro el agua. Y lo que sería aquí en esta parte, más adelante le voy a explicar un video donde se va a demostrar que lo que hemos calculado sí ha sido ejecutado de manera correcta. El ejercicio sería que, partiendo de una cartulina A4, crear el cilindro que contenga la mayor cantidad de volumen. A este cilindro que tenga mayor cantidad de volumen lo llamaremos cilindro óptimo o el óptimo, como quiera, el mejor, por así decirlo. Pues nuestro cilindro óptimo va a tener las siguientes medidas. Partimos de una hoja o cartulina A4. Nuestra medida va a ser, pues, en la base va a tener una medida de 29,7 centímetros y una altura de 21 centímetros. El radio no lo sabemos, lo vamos a calcular, por eso les expliqué la fórmula. Y la circunferencia o perímetro del radio sería, como quiera, la medida o el ancho de este rectángulo. Bueno, ahora sí empezamos a realizar el ejercicio. Nosotros, antes de poder realizar o calcular el volumen a través de la derivada del cilindro, primero necesitábamos el área total del mismo. Entonces vamos paso a paso. Primero, pues, necesitamos calcular el radio, porque es algo esencial dentro de la fórmula que vamos a utilizar. Paso 1, calculamos el radio. Radio va a ser igual a perímetro sobre 2pi. Radio va a ser igual a 29,7 centímetros sobre 2pi. El resultado de esta división nos va a dar 4,73 centímetros. Ahí tendríamos nuestro radio. Paso número 2. Como ya tenemos el radio, ya podemos calcular lo que sería el área total. Procederemos a calcular el área total. Sabemos que el área total, en este caso voy a utilizar la primera fórmula sin despejar. Pues área total va a ser igual a pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por h. Área total, pues suplantamos todo lo que tenemos. 2pi por el radio, que ya lo calculamos ahorita, que es 4,73 centímetros al cuadrado, más 2pi por el radio, 4,73 centímetros por la altura, que es 21 centímetros. El área total de nuestro cilindro óptimo va a ser 764,68 centímetros al cuadrado. Aquí ya tenemos nuestro área total y ya procedemos ya a realizar el ejercicio realizando el procedimiento de optimización. Paso número 3. Recordamos nuestras fórmulas. Pues, a ver, el área total en este caso va a ser una ecuación. Nosotros la vamos a ver como una ecuación. Y el volumen lo vamos a ver en este caso como una función. El área total va a ser igual a una ecuación y el volumen una función. Como vemos, pues aquí ya está la fórmula del área total y aquí está la fórmula del volumen. Ojo, nosotros ya calculamos anteriormente lo que era el área total de nuestro cilindro. Entonces, ¿qué? Procedemos al paso número 4. Reemplazamos nuestra ecuación. La ecuación era esta. Entonces, reemplazamos nuestra ecuación. Nuestra ecuación, pues, sabemos que el área total va a ser igual a 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por altura. Área total o AT va a ser igual a 764,68 centímetros al cuadrado.
lo reemplazamos y nos va a quedar esta fórmula. Esta fórmula va a ser muy importante. Ahora yo les pregunto a ustedes, de esta fórmula, ¿cuál es la única variable que se repite una vez? Exacto, la altura. Entonces, para mí, por mi conveniencia, porque es un poquito más sencillo resolver, pues en este caso yo voy a despejar altura. Y ese sería nuestro paso número 5, despejar la ecuación que ya hemos obtenido con la variable que no más nos convenga. Ya les expliqué que nos convenía despejar altura, porque era algo muy fácil. Bueno, antes de empezar aquí a sumar, a dividir, pues primero veo el lado derecho. Ahora, yo veo que mi factor común, en este caso, es 2. Yo lo voy a hacer con 2. Saco mi 2, dejo lo que está dentro quieto en el paréntesis. Este 2 está multiplicando, pues yo vengo y lo paso a dividir con mi área total. Esto va a ser igual a pi por radio al cuadrado más pi por radio por altura. Lo que hago, pues lo siguiente sería pues resolver esta división. Nos da 382,34, ¿ya? Y bueno, este que está sumando lo paso a restar al otro lado. Me quedaría así, 382,34 menos pi radio al cuadrado, igual a pi por altura. Ahora, aquí ya podemos despejar la altura. Como pi y radio están multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir a toda esta función. Nos quedaría, altura va a ser igual a 382,4 menos pi por radio al cuadrado, dividido todo eso para pi, como está expresado aquí. Ahora vamos con el paso número 6. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una función de volumen? Pues esa función la vamos a utilizar ahorita. La función de volumen pues va a ser igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ya les expliqué cómo salía esa función del cilindro. Bueno, sabemos que bueno, en esta función pues en esta función nosotros tenemos h. Sabemos cuánto vale h porque ya lo sacamos anteriormente, que hasta aquí h va a ser igual a toda esta cantidad. Entonces nosotros procedemos a reemplazar h. Básicamente pues nosotros reemplazamos h, nos quedaría de esta manera, pi por radio al cuadrado, que es de aquí, se mantiene, h pues va a ser igual entre paréntesis 382,34 menos pi radio al cuadrado dividido para pi radio por pi radio. Entonces yo lo que hago pues, como se puede simplificar esto con esto, ya, pues me quedaría radio que multiplica todo esto de dentro. Y básicamente la función de volumen quedaría de la siguiente manera. Función v función de radio. Esto quedaría expresado así. Ya como ya no tenemos más variables y la única variable aquí es r, pues ya la v pasa a ser función de radio, ¿ya? Entonces esto se vería así: v función de radio va a ser igual a 38,2,34 radio menos pi por radio al cubo. Tenemos ya aquí nuestra función. Esta función, si pasamos al paso número 7, pues la vamos a derivar. Pero antes quiero hacer un paréntesis. Abrimos un paréntesis. Recordemos nuestra función, pero aquí yo quiero abrir un paréntesis en el proceso del ejercicio. Recordemos lo que son los máximos y mínimos, como le explicó mi compañero Juan en este video, pues vamos a hacer un hincapié. Máximos, pues si f y la derivada de f son derivables en a y a es un máximo relativo o local, si se cumple, bueno, básicamente esto traducido, si nuestra variable
o en este caso la derivada, nuestra primera derivada la igualamos a 0 y después la volvemos a derivar y nos sale lo que sería menor a 0, pues es un máximo. Las condiciones para que sea un mínimo es si f y f derivadas son derivables a y a es un número relativo o local, si se cumple que la primera derivada va a ser igual a 0 y si la segunda derivada va a ser mayor a 0. Entonces, ya tenemos nuestras condiciones. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos buscar el máximo. Nosotros queremos simplemente buscar el máximo. Entonces nos concentramos en lo que sería estas condiciones. Ahora sí, entendido esto, pues como ya tenemos nuestras condiciones, vamos ahora a pasar. Recordemos que esta función fue la que nos quedó. Ya, la función volumen en función de radio. Mucho cuidado ahí. Ahora, paso número 7. Función a maximizar. Lo que vamos a hacer es maximizar nuestra función. Primero, pues como ya hemos dicho, pues lo primero que hay que hacer es sacar la derivada de esto. Aquí aplicamos la regla de la potencia. Ya como ya les expliqué al principio, pues aquí pues como esto es un 1 pasa a multiplicar, se queda igual, se elimina la variable porque 1 menos 1 quedaría 0, la variable se va, menos pi por radio al cubo. Si derivamos esto, pues básicamente cuando pasemos a multiplicar y todo eso, nos quedaría menos 3pi por radio al cuadrado. Ya tenemos nuestra primera derivada. Ya. Esta primera derivada la vamos a igualar a 0. Aquí me faltó lo que sería el apóstrofe. Ya, no se olviden de eso, chicos. Es muy importante que aparezca eso allí, siempre para indicar que es una derivada. Entonces, nuestro apóstrofe la vamos a igualar a 0, con el fin de resolver esta derivada. Al momento que yo la iguale a 0, pues me queda esto. Como esto ya va a valer 0, esta parte de la ecuación, como yo la iguale a 0, me quedaría así. 0 va a ser igual a 382,34 menos 3 por pi radio al cuadrado. Así quedaría. Y bueno, lo ordenamos y aquí quedaría ya mejor expresado. Aquí quedaría muchísimo mejor expresado. Y lo que hacemos es despejar. En este caso tenemos el valor de pi, pero el valor de radio no lo tenemos. Entonces lo que hacemos es despejar radio. Entonces al momento que yo venga y despeje radio, pues me va a quedar raíz, ya como esto. Vamos a ver, vamos a explicarle paso a paso. Esto estaba sumando, lo paso a restar. Ya me quedaría, vamos a llamar este término A y este término vamos a llamarlo B. Este estaba sumando, pues me pasa a restar, menos A. Esto está multiplicando a radio, pues lo paso a dividir, menos B. Ya, ¿qué nos quedaría? Pues radio al cuadrado va a ser igual a menos A menos B. Pues yo lo que hago pues es pasar la potencia al otro lado y me quedaría de esta manera. Menos por menos quedaría A, más, entonces sería A sobre B, que es lo mismo que está expresado aquí abajo. Aquí abajo está expresado lo mismo. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, hayamos despejado la R, pues resolvemos. Esto siempre nos va a dar una aproximación, chicos. En realidad nuestra respuesta exacta sería esta, la que está aquí. Esta sería mi respuesta exacta. Sin embargo, esto al momento de resolverlo pues nos da una aproximación. Y entonces vamos a resolverlo. Se resuelve esto, me queda más menos, siempre cuando hay potencias dentro de una función pues me quedaría más y menos. Raíz de 40,5675. Se aplica la raíz y me quedaría más menos 6.36
9. Como nos interesa el máximo, pues lo dejamos positivo. Ahora, de esta ecuación que nosotros tenemos aquí arriba, lo que hacemos es aplicar otra derivada. Y aquí está nuestra segunda derivada, que se coloca doble apóstrofe. Entonces, la derivada de cualquier número quedaría en 0. Y esto me quedaría menos 6pi por radio. Lo que hago, pues como ya tengo lo que vale radio, pues lo reemplazo. Y me quedaría la segunda derivada, va a ser igual a menos pi, menos 6 por pi, entre paréntesis de radio, 6.3, va a ser igual a menos 120,05, menor a 0. ¿Qué significa? Que cumple nuestras condiciones al principio. La función está igualada al 0 y nuestra segunda derivada es menor que 0. Ya. Una vez entendido, o una vez ya maximizado el radio, este sería nuestro radio máximo. Ya. Este sería nuestro radio máximo. Vamos a encontrar nuestra altura máxima. Y la única forma de hacer eso es aplicando o utilizando este radio que nosotros acabamos de encontrar. Paso número 8. Pues el paso número 8 sería conseguir la altura máxima, como ya lo hemos hablado. Entonces, teníamos una ecuación al principio, al momento en que nosotros despejamos, que es esta. Altura va a ser igual a toda esta cantidad. Lo que nosotros vamos a hacer con esta ecuación, pues, es simplemente reemplazar la R, en este caso el radio. Entonces, pues lo que hacemos es reemplazamos el radio, resolvemos nuestra operación y nos va a quedar que el radio va a ser igual a 12,73 centímetros. Esa sería nuestra altura máxima. Ya, paso número 7, ya tenemos nuestras dos, como quiera, medidas. Estas dos medidas me van a dar el volumen máximo de nuestro ejercicio. Tenemos altura y tenemos radio. Nosotros sabemos para una otra manera, pues nosotros, para dar un mejor entendido o mejor explicado esta resolución, pues lo que hacemos es utilizar la fórmula de volumen, que el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces reemplazamos, resolvemos y el volumen máximo nos quedaría 1623,40 centímetros al cubo. Y ahí estaría terminado nuestro ejercicio. Y ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo sabemos que ese va a ser nuestro máximo volumen? ¿Qué pasa si sacamos otro cilindro de una cartulina 4 y nos da un volumen mayor? Pues para comprobar eso, pues hemos decidido hacer otro ejercicio. Este ejercicio pues le vamos a llamar cilindro de comparación 1. Este cilindro va a tener, como quiera, invertidas sus medidas. En el anterior ejemplo de nuestro cilindro óptimo, las medidas eran de 21 de altura, entonces en este caso va a ser 21 de ancho y la altura va a ser 29,7 centímetros. Muchos dirán, pues va a salir lo mismo, porque yo al principio sí dije eso. Yo dije que si yo invierto las medidas, pues por lógica me debería de salir lo mismo, pero me llevé una sorpresa al momento que yo resolví este ejercicio y aquí está resuelto. Básicamente aplicamos los 9 pasos que nosotros hemos establecido con anterioridad. Entonces esos 9 pasos, si nosotros los sabemos resolver, si nosotros los sabemos aplicar, nos va a ayudar a resolver estas clases de ejercicios. Entonces lo mismo, como ya tenemos nuestra medida, pues lo que hacemos primero, pues
Aquí ya me salté algunos pasos, ya lo hice un poquito más rápido porque este ya es de comprobación. Pues aquí ya tenemos lo que sería nuestra área total ya reemplazada, ya reemplazada, ya hemos conseguido, lo omitimos, pero ya hemos conseguido el radio, ya hemos conseguido todo eso. Pues la altura, ya esta ecuación, ya cuando yo la reemplazo, pues la altura sería esta. Nuestra, por decirlo así, nuestra función de radio va a ser igual a esta, ya nos omitimos otro paso. La derivada de esto, de esta función va a ser esta. El radio va a ser igual a 6.06 centímetros. La segunda derivada va a ser menor a 0, entonces esto está maximizado. Encontramos la altura, pues la altura sería esta. Y básicamente, como ya tenemos altura y radio, pues lo que hacemos es encontrar el volumen, ¿ya? Que no sé, ya más adelante le voy a poner una tabla donde se va a ir comparando los diferentes resultados. Tenemos una segunda comparación. En este caso, pues lo que hicimos fue, como no se podía invertir, como ya hemos hecho eso, entonces decidimos solamente cortarle un pedacito para ver si así ya supera nuestro cilindro óptimo. Eso sería el resultado, lo mismo. Encontramos nuestra área total, la reemplazamos lo que sería la función, encontramos altura. De la fórmula de volumen, pues reemplazamos altura y nos da esta función. Encontramos la primera derivada, de esta derivada pues la igualamos a 0. El radio va a ser igual a este resultado, pues nos da 4.76 centímetros. La segunda derivada va a ser menor que 0. La altura pues ya la conseguimos con el reemplazo de nuestro radio, de esta fórmula de arriba. Y lo mismo, aplicamos el volumen 689.81 centímetros cúbicos. Este sí es menor por lógica, pero vamos a compararlo en la tabla de comparación. Llegamos prácticamente al final, ¿ya? Y aquí tenemos nuestra tabla de comparación. Pues vamos a ver. Miren que dentro de radio, pues nuestro cilindro óptimo tiene la mayor cantidad de radios, la mayor definición de radio. En altura, pues lo mismo. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, casi están por ahí, como quiera, acercándose la comparación 1, pero no llega. Tenemos un radio mayor en el cilindro óptimo, tenemos una altura mayor a comparación de la 1 y la 2, pues son un poquito menores. Y nuestro volumen, que es lo importante, como maximizado ya, pues nosotros en nuestro cilindro óptimo ya hemos tenido la mayor cantidad de volumen a comparación de la 1 y la 2. Bueno, el menor de todos pues sería la comparación número 2, porque se le cortó una parte. En este caso nos dio un radio menor, una altura menor y un volumen por lógica menor. Acá pues la comparación número 1 pues obviamente nos dio un poquito más de la comparación 2, pero sin embargo no es suficiente para que sea mayor que nuestro cilindro óptimo. Bueno, esta sería la maqueta ya construida. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Vamos a invertir agua y vamos a comprobar si es verdad. Si ustedes ven a simple vista, pues uno piensa que el morado es mayor volumen que este. Se lo puse en orden, chicos, se lo puse de manera ordenada. Este sería nuestro cilindro óptimo, ya, óptimo. El amarillo sería nuestro cilindro óptimo. Esta sería la comparación número 1 y la comparación número 2. Obviamente, miren, visualmente también se ve. El cilindro número 2 pues tiene una cantidad menor de volumen, ¿ya? Ahora, lo que sí queda en duda de cuál de estos dos va a tener mayor volumen dentro de la comprobación. Sin embargo, sería
bueno comprobarlo. Ahorita les subí un video, yo ya lo comprobé, ya vi que sí era mayor el volumen, pero se lo voy a mostrar a ustedes. Y eso sería todo. Ahí está nuestro cilindro óptimo. Ese sería el cilindro que mayor volumen tendría a partir de la construcción de una cartulina A4. Conclusión: la derivada dentro del campo de estudio nos sirve para comprobar la tasa de cambio de una función o para comprobar los máximos y mínimos, que eso sí lo aplicamos hoy en optimización. Vimos que dentro de nuestro ejercicio pues nosotros tuvimos un óptimo que digamos lo calculamos a través de la derivada. Nosotros en ese óptimo pues comprobamos que uno, al momento de resolver esta clase de ejercicio a través de estas formas, uno suele obtener una comparación, uno suele tener una comparativa de cuál voy a utilizar. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Si yo tuviera una cervecería o una empresa de agua y yo quisiera vender mis aguas o cervezas en cilindros, o en este caso serían latas, yo quiero que mi producto se lleve al mercado con un volumen mayor, con un volumen óptimo. Entonces yo hago yo hago un estudio que, partiendo del material, que en este caso el material sería una hoja 4, pues en este caso el material de la lata pues sería una lámina de A4 de aluminio, pues yo parto de esa lámina y de esa lámina pues calculo de cuál de todas las formas posibles cuál va a ser mi cilindro óptimo. Entonces son cosas que se puede utilizar para la vida diaria. Son demasiado importantes porque no solamente se utiliza en matemáticas, se utiliza en economía, más que todo para ver el costo y precio en un plazo de tiempo. Se utiliza en física para ver el cambio de posición y para ver el cambio de velocidad o aceleración según el tiempo. Y matemáticas pues para visualizar los máximos y mínimos de una función, para estudiar la pendiente de una función. La derivada no es solo venir y hacer por hacer, se puede aplicar en la vida diaria, se puede resolver ejercicios que te ponga en cualquier sitio con la derivada. Es una herramienta importante y creo que se debería utilizar más seguido. Y así concluimos el tema de hoy y nuestro ejercicio. Muchas gracias. Esta demostración, ahora seguimos con nuestro cilindro óptimo. Aquí tenemos nuestras maquetas. En este lado, lo que sería el cilindro naranja sería nuestro cilindro óptimo, sería nuestro cilindro de mayor volumen. Lo que vamos a hacer ahora, pues, aquí tenemos un jarrón de agua que sería el volumen total de nuestro cilindro. ¿Ya? Ahora, vamos a invertir el agua. ¿Ya? Vamos a invertir el agua. ¿Ya? Como quiera, llega hasta el filo. Lo que vamos a hacer ahora es, para comprobar de que este es de mayor volumen, vamos a invertirlo en el morado o en el comprobación. Para ello, pues, como vieron, está al tope de la jarra, o sea, está al tope lo que sería el volumen. Le invertimos otra vez a la jarra. Ya sabemos que toda esta agua que está aquí es el volumen de nuestro cilindro. Y ahora intercambiamos, invertimos nuestra agua. Y como se van a poder dar cuenta, llegamos hasta el tope. Ya podemos poner nuestra tapita allí. Llegamos hasta el tope.
y todavía sobró una parte del volumen. ¿Ya? Ahora, regresamos el agua y vamos a hacer con la última comprobación. Regresamos el agua y vamos a hacerlo con nuestra última comparación. Invertimos nuestra agua. Esta, por lógica, va a tener un mayor volumen. Visualmente ya se puede apreciar eso. Aquí estaría nuestra tercera comparación. Todo esto sobró de lo que sería la parte del volumen y ahora vamos a regresar el agua. Pues, ¿qué me quiere dar a entender esto? Que los cálculos realizados están correctos. Nuestro volumen óptimo tiene el mayor volumen cuando se intenta crear un cilindro partiendo de una cartulina A4. Y para la última demostración vemos que efectivamente se llena todo el volumen del cilindro. Y esa sería nuestra comparativa. ¿Ya? Y bueno, se le ponen las tapas. En este caso yo no les puse las tapas porque necesitaba una entrada para poder ingresar el agua para comprobar el volumen. Bueno, eso sería todo. Vimos que nuestros cálculos eran correctos. Aquí está nuestro volumen óptimo y eso sería todo. Muchísimas gracias.